Hola a todos. En este video resolveremos una de las dudas más comunes sobre los bioplásticos y es con qué se producen estos materiales. También vamos a descubrir cómo estas diferentes fuentes nos ayudan a reducir nuestra dependencia a los residuos fósiles y a nuestra necesidad de los plásticos sintéticos. ¿Vale? Así que en este video te guiaré sobre los diferentes materiales, diferentes fuentes para producir los diferentes bioplásticos. Y exploraremos desde la parte de plantas hasta la parte de microorganismos que son implementados en la producción de diferentes bioplásticos. Todo para que tú tengas una perspectiva más clara sobre lo que significa un bioplástico de origen renovable. Me presento, yo soy Víctor Antonio de Bioplásticos y he desarrollado varias formulaciones de estos materiales, utilizando residuos orgánicos provenientes de la industria agrícola o de alimentos. Esto para producir productos de valor como bolsas, desechables y otros productos compostables. Estoy convencido que los bioplásticos son punta de lanza para tener un mundo más sostenible y circular. Por eso quiero compartirte este video. Ahora, entremos de lleno al tema. Y es que para empezar a hablar sobre de dónde vienen los materiales por los cuales convertimos a bioplástico, es importante empezar con lo que denominamos como biomasa vegetal. Claro, la biomasa vegetal tiene varias aristas, pero lo importante o lo que quiero que entiendan es que cultivos como el maíz, la caña de azúcar, incluso las algas, tienen un papel muy importante, crucial en la producción de bioplásticos. ¿Por qué? Porque de aquí existen compuestos que podemos extraer para que posteriormente los transformemos en bioplástico. Que los métodos de extracción suelen ser diversos y diferentes, que no hablaremos tan de lleno en este episodio, sino en alguno más adelante, pero es importante entender que justo de esta biomasa vegetal se pueden extraer compuestos de alto valor para los bioplásticos. Ahora, si tenemos que hablar de cuál es uno de estos compuestos que es realmente importante para la industria de los bioplásticos, que yo considero es el más importante, tenemos que empezar con el almidón. Claro, del almidón, el almidón es una molécula que está justo en muchos de los residuos de la industria agrícola y está conformado por dos moléculas importantes, que es la amilosa y la amilopectina, pero no solo esto. El almidón ya viene de una forma como un biopolímero, ya viene en una forma de cadenas. Y dentro de su estructura tiene estructuras lo que se considera como amorfas y como cristalinas, muy similar a lo que el plástico existe. Porque ustedes buscan más o menos cómo son los plásticos o cómo se categorizan, van a encontrar que existen plásticos amorfos, plásticos cristalinos, plásticos semicristalinos. Así que el almidón tiene una estructura muy similar a cómo se comporta. El almidón se puede obtener de diferentes residuos, donde mayormente puede ser el maíz, pero también existe extracciones de almidón de papa, extracciones de almidón de yuca y otros tipos de frutas y verduras. Uno de los grandes beneficios, o tal vez el mayor beneficio de utilizar el almidón como fuente para producir bioplásticos es su gran abundancia. Este material es la molécula más disponible en el mundo y nos permite decir que, ok, podemos fabricar bioplásticos de manera local aquí en Ciudad de México y podemos fabricar en Indonesia exactamente lo mismo y en, no sé, en Norte Europa y el sur de África utilizando almidones regionales. Entonces, esto, su gran abundancia, es una de las cuales lo vuelve como una molécula muy importante para la producción de bioplásticos. Además, su capacidad de degradación es de las más rápidas que existen. Pientelectus trabaja mucho con este digamos, extracto, ¿no? Con el almidón para producir todo lo que hoy conocemos como envases, desechables, bolsas, todo lo que ha construido Pientelectus a lo largo de este tiempo que hemos estado trabajando. Pero tiene algunos, obviamente, riesgos, no todo es color de rosa. Y es que el almidón tiene limitaciones en sus propiedades mecánicas y de desempeño, ¿no? Una de estas es que tiene una sensibilidad muy alta a la humedad, por lo cual las aplicaciones con mucha especialidad podrían tener barreras. Por esto existen otras moléculas que pueden llamarnos la atención para reemplazar estos materiales de almidón. Y la segunda molécula o el segundo extracto, la segunda fuente por la cual se producen bioplásticos, vamos a hablar de la celulosa. Recuerden que estamos hablando sobre biomasa vegetal, entonces de la biomasa vegetal también podemos extraer celulosa. La celulosa es un polisacárido estructural presente en las paredes celulares de plantas, árboles y muchas otras.
¿Qué es lo que importante de la celulosa? Es justo entender. La celulosa es una molécula natural que da mayor rigidez, que tiene una estructura más sólida, que permite poder desempeñar aplicaciones con mayor rigidez. ¿Vale? La celulosa es un material muy versátil que la he visto en diferentes aplicaciones, desde bolsas hasta carros, hasta piezas de carros, y eso lo ha hecho muy muy interesante para todos los desarrollos e investigaciones que están haciendo para sustituir plásticos con diferentes características o diferentes necesidades, con altos requerimientos. La celulosa también tiene una gran ventaja que es súper abundante en el planeta, ¿no? Al ser estar presente en la pared vegetal de cada, eso quiere decir que está en cada planta, en cada fruta, ¿no? Que existe en el mundo, ¿no? Y esto es muy importante porque además de su gran accesibilidad como fuente para producir bioplástico, también tiene una gran capacidad de biodegradabilidad, ¿no? Y piénsenlo así, o sea, si, por ejemplo, si las hojas de los árboles tienen ese compuesto de celulosa, al caer las hojas en otoño y luego en diciembre, pues las hojas se degradan naturalmente en el medio ambiente. Entonces, con este concepto podemos entender justo la practicidad de utilizar la celulosa para producir diferentes bioplásticos. Entonces, los bioplásticos celulosa, como les comento, tienen una gran interés en la industria de los biopolímeros porque pueden tener desde resistencia hasta flexibilidad, ¿no? O sea, pueden hacer algo bastante flexible con elongación o pueden hacer algo bastante rígido que tenga unas propiedades antiperforación y cosas por el estilo. Claro que todavía no llegamos a los super materiales, pero estamos muy cerca de reemplazar el plástico donde tal vez no es necesario. Ahora, es importante entender que tanto la extracción de almidón como la extracción de celulosa como otros componentes no vienen de cultivos que compiten con el ámbito alimenticio. El 99.9%, no quiero decir el 100% porque tal vez no conozco todas las prácticas de producción de bioplásticos, pero sí la mayoría, gran parte de ellas, se extraen estos componentes de todos los residuos agrícolas, ¿no? No se compite con el alimento y esto es muy importante que lo entiendan porque no hay una necesidad de competir con el alimento, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de comer tal vez el fruto, pero no tenemos la capacidad de comer la hoja o de comer el tallo. Entonces ahí es donde se encuentra uno de los pilares sustentables de los bioplásticos. Y ya lo he hablado en capítulos anteriores, donde hablamos sobre el tema de la huella de carbono, ¿no? Entonces, el utilizar estos residuos es uno de los grandes valores en sustentabilidad que los bioplásticos pueden ofrecer. Ahora, ¿qué otras fuentes de biomasa vegetal existen para producir estos bioplásticos? Bueno, ya hablamos del almidón y la celulosa como los principales, son los gobernantes de este mundo de los bioplásticos por todo su estudio y su capacidad de inclusive meterlos a los equipos de la industria plástica. Pero también existen las algas y la biomasa vegetal. Las algas como biomasa vegetal para la producción de bioplásticos han surgido últimamente como una alternativa muy interesante. ¿Por qué? Porque las algas ya se producen a gran escala. Incluso muchos países costeros tienen esta problemática de un excedente de algas, ¿no? Que es todo el bagazo que encontramos en las playas o diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, las algas también tienen compuestos como la celulosa o algacinas que pueden ser interesantes para la aplicación de bioplásticos. Y es que existen diferentes tipos de extracciones, como les comentaba, y las algas sí tienen algunos peros, ¿no? Uno de los retos más difíciles de las algas es quitar la salinidad, ¿no? Para poder extraer estos compuestos. Sin embargo, ya hay algunas empresas que lo han ido logrando, lo han ido mejorando y han podido poder extraer estos componentes, ¿no? Obviamente, la celulosa ya hablé un poco sobre las aplicaciones, pero las algacinas, justo, se pueden utilizar como un tipo de plástico específico y esto es por el alginato de sodio, ¿no? El alginato de sodio como bioplástico tiene propiedades para utilizarse en bolsas, empaques, en playas, cosas que son más flexibles, elongados y no solo eso, además de tener una alta biodegradabilidad, también tienen esta propiedad de ser degradados en agua, ¿no? Es de los bioplásticos que he tenido la fortuna de trabajar con ellos y es impresionante esa capacidad como en un balde de agua o tras un chorro de agua, o sea, simulando la lluvia o simulando un río, realmente empieza a haber una degradación de este material, ¿no? Algo también importante es que las algas como biomasa vegetal
son interesantes porque tienen capacidad de absorber mucho CO2 en un tiempo muy corto y nutrientes, lo que podrían en un futuro utilizarse para limpiar ríos, limpiar el mar o limpiar otros cuerpos de agua para poder posteriormente esa biomasa ser utilizada para producir bioplásticos. Así que los bioplásticos, justo como les comento, o como siempre les comento, son una punta clave, o sea, son punta en lanza para poder empezar a cerrar esos eslabones y generar economía circular. Entonces, ¿qué mejor que utilizar, por ejemplo, las algas? Ahora, dentro de toda esta biomasa vegetal, no es el almidón, la celulosa, el alginato proveniente de las algas, no son los únicos extractos que se utilizan en la producción de bioplásticos. También encontramos otros polisacáridos, entre ellos la quitina, que se encuentra en todo el exoesqueleto exacto de los crustáceos, como los camarones y los cangrejos. Estos productos, más bien, esta quitina se extrae y después se va a transformar en quitosano. El quitosano tiene aplicaciones dentro de los bioplásticos, los cuales en mucho se le dan unas propiedades antimicrobianas. Esto lo vuelve súper interesante para la industria de alimentos, incluso la industria de los cosméticos, ¿no? Y aquí es donde empieza a ser muy innovador el tema de los bioplásticos, porque entonces ya no tenemos solamente un material que sustituye al plástico, sino también tenemos un material que tiene propiedades añadidas, propiedades extra, ¿no? Donde hablamos mucho de los biomateriales inteligentes o los bioplásticos inteligentes, ¿no? Justo podemos obtener quitosano de la quitina, que viene de todo el residuo de los camarones, el residuo de los crustáceos en generales, y podemos generar bioplásticos, bandejas para carnes, bandejas para frutas, verduras, todo esto que tenga propiedades antimicrobianas y bueno, envases de todo tipo. Esto realmente es uno de los polisacados que tal vez no están tan industrializados, pero tienen un gran potencial para la industria de bioplásticos. Espero, por lo menos en mi intelectus, muy pronto poder estar desarrollando productos de este calibre. Pero también tenemos otros polisacáridos como la lignina y la pectina. La lignina se encuentra justo también en la parte de la madera, suele estarse junto con la celulosa, pero la lignina vamos a obtener propiedades para mejorar la compatibilidad entre los biopolímeros o cuando combinas un polímero con un biopolímero. Entonces eso puede ser muy interesante para aplicaciones muy muy específicas como neumáticos o tal vez pilas, etc. En el podcast Hablemos de Bioplástico en la primera temporada justo dimos varios ejemplos sobre aplicaciones de la lignina. Y por otro lado tenemos justo la pectina, que la pectina se puede extraer de algunas frutas y verduras y también tienen algunas propiedades de barrera. Ayudan a mejorar tal vez el desempeño, más bien la vida útil de algún empaque biodegradable, compostable. ¿Vale? Entonces esto se puede entender como una de las principales fuentes para producir bioplásticos, que es la biomasa vegetal, ¿no? Teniendo almidón, teniendo celulosa, teniendo los arginatos, teniendo el quitosano y teniendo la lignina, pectina y muchos más. Pero estos considero que son los más importantes, ¿va? Entonces pasemos al siguiente tema. Y bueno, no todos los bioplásticos se pueden producir al extraer algún componente de la biomasa vegetal. También hay algunos bioplásticos que necesitan la implementación de la biotecnología más a profundidad y esto quiere decir que necesitan procesos de fermentación microbiana. Pero, a ver, entonces, existe bioplásticos que son producidos a través de bacterias, pero también utilizan biomasa vegetal como sustratos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que pasa es que existen algunos residuos como la caña de azúcar, que es de las principalmente utilizados, y también algunos aceites vegetales que son utilizados como fuente de alimentación para que las bacterias la puedan descomponer en glucosa y posteriormente fabricar algún bioplástico. Estos bioplásticos de fermentación encontramos tres principalmente, que es el ácido poliláctico, el PLA, el PHA, que tiene un nombre enorme, que es polihidroxiloalcalonato, perdón, el nombre siempre está difícil, y PHB, que es polihidroxobutirato. Ok, aquí se los voy a poner para más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mucho de lo que me he topado, por ejemplo, en redes sociales, he visto que hay algunos desarrolladores de bioplásticos que utilizan más como los alginatos o tal vez simplemente almidón. Tienden a tener un poco de duda sobre si existe una razón para que utilicemos bioplásticos de fermentación como el PLA, PHA y PHB, si ya se puede reemplazar todo con los otros bioplásticos. Y la verdad es que no.
Los bioplásticos de fermentación tienen unas aplicaciones más importantes, más relevantes y tienen otras propiedades totalmente diferentes. Además, tienen una capacidad de escalabilidad como el PLA, que es mucho mayor a la producción, por ejemplo, de bioplásticos de almidón. Seguimos necesitando estas combinaciones de bioplásticos porque los plásticos que hoy utilizamos tienen tantas propiedades, son tan variados que una sola fuente de carbono no puede ser suficiente para suplir todo. Es decir, con el puro almidón, que es el que yo más utilizo, sé perfectamente que no puedo llegar a suplir todos los bioplásticos que se generan. ¿Por qué? Porque uno son las propiedades finales del material y dos son los procesos industriales que se necesitan, ¿no? No todos los polisacáridos que les mencionaba pueden ser utilizados para producir, o más bien pueden ser utilizados a través de esos procesos industriales que ya existen. Y es que, haciendo un paréntesis, parte de la innovación en la innovación en materiales quiere decir que estas nuevas ofertas sustentables de bioplásticos deben adaptarse a la industria. La industria no se puede adaptar a la innovación completamente porque entonces no va a ser sostenible y no va a crecer. Y justo ya hablamos en episodios anteriores sobre lo que significa ser sostenible en términos de bioplásticos y plásticos. Para poder ser sostenible tenemos que tener la capacidad de sernos adaptados. Y los bioplásticos de fermentación han demostrado poder encajar perfectamente en esas aplicaciones. Pero vamos a hablar un poquito más sobre cada uno de estos bioplásticos. El bioplástico de PLA es un bioplástico justo de fermentación que se utilizan bacterias del género Bacillus y Streptococcus, ¿no? En su mayoría pueden encontrar diferentes cepas, diferentes especies del bioplástico por la optimización y todo. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que los microorganismos y las enzimas que están en esos microorganismos van a descomponer la biomasa vegetal, el residuo que se está utilizando para posteriormente producir el ácido poliláctico. Entonces las mismas bacterias van a comer el residuo agroindustrial o el feedstock se le llama, ¿no? Que es la alimentación, y posteriormente van a estar produciendo el ácido láctico. Una vez que se tiene el ácido láctico se lleva tras un proceso de polimerización para tener el PLA. Y el PLA es un bioplástico con unas grandes propiedades porque permite realmente competir con algunas características del plástico. Por ejemplo, el PLA se puede generar transparente, puede ser transparente, que es uno de los retos para el almidón. Por ejemplo, el almidón es muy barato y es muy disponible, pero no puedes hacer un bioplástico transparente y en algunas aplicaciones necesitas tener un plástico transparente. Y el PLA sí lo tiene, además de justo su capacidad de producción, su capacidad de escalabilidad y es hasta el día de hoy el bioplástico más internacionalizado, ¿no? Entonces también es importante entender por qué se está usando. Ahora, dentro del PHA y el PHB existen otras bacterias como las pseudomonas que se utilizan para estas fermentaciones. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí a diferencia del PLA? Bueno, lo que va a pasar es que justo las bacterias van a tomar esta fuente de carbono, esa fuente de biomasa que se les implementa, pero van a acumular la energía en forma de esas moléculas de los polihidroxialcalonatos en su interior para que posteriormente, una vez que ya hayan acumulado mucha cantidad de estas moléculas, posteriormente se va a purificar y se va a polimerizar para poder obtener el PHA, el PHB. El PHA y el PHB han mostrado tener las mejores características para los bioplásticos más difíciles de reemplazar, como aquellos que tienen aplicaciones en productos médicos, aplicaciones en productos dentales, aplicaciones incluso para prótesis internas en nuestro cuerpo que tengan biocompatibilidad, y muchas otras cosas, ¿no? Pero también han mostrado aplicaciones más tangibles como poder sustituir a la botella de agua, ¿no? Que eso es bastante difícil dado los requerimientos técnicos y demandados por las normativas. Entonces, estos bioplásticos también son importantes y se necesitan para seguir desarrollando bioplásticos, ¿vale? Ahí lo tienen. En este episodio hemos hablado sobre las diferentes fuentes renovables que se utilizan para desarrollar bioplástico. Hablamos desde compuestos como los almidones, las celulosas, cómo se utilizan las algas, cómo se utilizan los crustáceos, hasta cómo utilizamos bacterias para crear bioplásticos como el PLA y el PHA. Ahora, ya sabes que esta lucha por transformar la industria del plástico proviene de diferentes lados. No solamente de un mismo bioplástico y no solamente de una misma fuente renovable. Pero todos tienen en común que son renovables, son desperdicios
y que utilizan esa biomasa vegetal, ¿vale? Si te gustó este episodio, bueno, en el siguiente vamos a hablar sobre biodegradabilidad versus compostabilidad, separando los mitos de los hechos. Así que no se te olvide de darle me gusta, suscribirte y estar pendiente de los próximos episodios. Te agradezco que te hayas quedado hasta ahorita. La verdad, para mí es muy importante poder compartir toda esa información de las cuales me dedico del día a día. Espero te sirva. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda hasta ahorita. Te invito a ver los anteriores episodios y estar muy pendiente de los próximos. Recuerda que también puedes aprender más en todas las redes sociales de Víctor Antonio Bioplásticos, suscribirte al newsletter de Hablemos de Bioplásticos, que está en LinkedIn, y conocer todo el trabajo que hacemos día a día en Biointelectus. ¿Vale? Te dejo las redes sociales y los links necesarios en la descripción de este episodio. Y bueno, no se te olvide compartir algo que hayas aprendido de este episodio, de este capítulo, con algún conocido, algún amigo, alguna amiga, y así juntos seguir caminando en verde.